Díaz-Canel afirma que el gobierno de Biden optó por ser fiel al enfoque agresivo impulsado por Trump. Miguel Díaz-Canel, el primer mandatario nacido después de la Revolución Cubana, responde a Público en su primera entrevista a un medio español desde que llegó al cargo sobre los asuntos de actualidad de la isla en una entrevista gestionada en La Habana y posteriormente realizada por escrito. Cuba, un país de poco más de 11 millones de habitantes, siempre es noticia en los medios. Sin embargo, pocas veces se oye a sus dirigentes. El presidente cubano conversa sobre el conflicto que se esconde detrás de la consideración de Cuba como país patrocinador del terrorismo, denuncia la similitud de la política anticubana de Biden y Trump, explica la situación económica del país tras la pandemia del COVID-19 y analiza sus recientes reuniones con Vladimir Putin y Xi Jinping. Uno de los principales conflictos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump fue la acusación de ataques sónicos contra el personal de la embajada estadounidense en Cuba que provocaban a su personal mareos y náuseas, entre otros síntomas. Las investigaciones han concluido recientemente que no existe responsabilidad de un gobierno extranjero en el hecho y que no hubo armas detrás de estos sucesos. Aquellas acusaciones contra Cuba supusieron la aplicación de sanciones, entre ellas la cancelación indefinida de visas para los cubanos, que ha sucedido tras el reconocimiento de que el gobierno de Cuba no está detrás. En su opinión, no sería correcto calificarlo como conflicto diplomático. Fue una operación calumniosa diseñada por el gobierno de los Estados Unidos con un objetivo político bien claro. Se sabe que el paso dado por el gobierno de Obama de establecer relaciones diplomáticas con Cuba y avanzar hacia lazos más constructivos y respetuosos contó con un respaldo mayoritario en Estados Unidos, incluso entre personas de origen cubano. Desmantelar eso, como se proponía el gobierno de Trump cuando llegó al poder, requería comenzar por desacreditar el estado de las relaciones, desacreditar también a nuestro país y reconstruir la narrativa de Cuba como estado hostil. Ese es el fondo del problema. Desde entonces la narrativa acusatoria solo fue enriqueciéndose con nuevas calumnias para justificar el retorno a un enfoque político agresivo contra Cuba y la imposición de medidas coercitivas adicionales. Por tanto, lo importante no son las sanciones o medidas coercitivas iniciales con el pretexto puntual de los síntomas de salud, sino todo lo que vino después a partir de ese paso inicial. Las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos se han encargado con el tiempo de desmentir las calumnias sobre supuestos ataques y de confirmar lo que Cuba y buena parte de la comunidad científica en Estados Unidos y otras partes del mundo venía diciendo. Sin embargo, el enfoque de la política hostil ha quedado en pie y es el clima prevaleciente hoy con el actual gobierno de Estados Unidos. La verdad siempre termina por imponerse, pero mientras ese momento llega, la mentira hace su labor y zapa y se convierte en pretexto para una política criminal que ni la verdad ha podido deshacer. El gobierno de Trump al final de su mandato incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que había salido en el 2015. ¿Qué trascendencia tiene eso para el país? Canel respondió que los sectores agresivamente anticubanos estuvieron presionando a Trump para que incluyera a Cuba en esa lista desde que asumió el poder. Y él parece haberse resistido hasta el último momento. Se demoró tanto en hacerlo que en la práctica ha sido el gobierno de Biden el que ha terminado aplicando las consecuencias de esa medida. Se trata de un paso marcadamente agresivo y de gran trascendencia. No consiste solo en una calumnia inaceptable que muestra el enfoque oportunista de Estados Unidos frente al flagelo del terrorismo. Es que esa designación provoca un enfoque amenazador contra las instituciones bancarias y financieras de casi todos los países y las lleva a rehusar tener relaciones con el país que queda designado, como es Cuba en este caso. En términos prácticos, ha provocado que perdamos la relación con un grupo importante de instituciones bancarias y financieras de muchas partes del mundo y que nos cueste trabajo establecer vínculos con otras para el desempeño de nuestra economía. Eso dificulta en extremo nuestra actividad comercial, obstaculiza la labor de pagos y cobros, encarece las importaciones, limita las posibilidades de créditos. Es algo que se traduce en desabastecimientos, incumplimiento de compromisos de pagos, dificultades para adquirir insumos para la industria, los servicios y el consumo de la población. Al propio tiempo, desestimula la inversión extranjera e incluso limita la cooperación internacional.
El impacto es sobre la actividad económica empresarial, pero también sobre los individuos cuando viajan y necesitan realizar pagos o transacciones fuera de Cuba. La sorpresa fue que la administración demócrata de Biden renovó esa consideración el pasado 28 de febrero. Entre sus justificaciones está la presencia de portavoces del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en territorio cubano. ¿Cuál es su opinión? Canel respondió: la designación de Cuba en la lista no guarda relación real con el tema del terrorismo. Es un instrumento de coerción económica. Lo del terrorismo, la presencia o no presencia de una delegación del ELN en Cuba, no es más que un pretexto. No tiene sentido tratar de descifrar un acto político tan abiertamente oportunista. El gobierno anterior de Colombia incursionó en acciones hostiles contra Cuba, como declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación ingrata y políticamente motivada de la inobjetable contribución de Cuba a la paz en Colombia. Por ejemplo, el mismo día que Estados Unidos anunció que nos incluye en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el alto comisionado para la paz del gobierno de Duque declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la isla era un espaldarazo al gobierno de Colombia y a su insistente solicitud para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN. Pero desde el 12 de agosto del 2022, el nuevo gobierno de Colombia reconoció que la delegación del ELN que estaba en Cuba era legítima y era su interlocutora. De hecho, la primera reunión entre el gobierno de Colombia del presidente Petro y el ELN tuvo lugar en La Habana en esa fecha, cuando nos visitó el canciller de Colombia y el nuevo alto comisionado para la paz de ese país. A partir de ahí se cumplieron los protocolos acordados para la reinstalación de la mesa de diálogos de paz. Esto se hizo junto a los garantes de Noruega, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y el de la Conferencia Episcopal Colombiana. En octubre del 2022, los integrantes de la delegación de diálogos del ELN que permanecían en Cuba se retiraron del territorio nacional en cumplimiento de un acuerdo entre el Gobierno Nacional de Colombia y el ELN antes de los garantes de Noruega, Venezuela y Cuba. Y se decidió reinstalar la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Canel respondió: el gobierno de Colombia levantó las órdenes de captura y suspendió las notificaciones de solicitudes de cooperación internacional y alertas de Interpol de los integrantes de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y decidió dejar sin efecto las solicitudes de extradición formuladas a Cuba sobre integrantes de dicha delegación que permanecían en la isla. Esos miembros del ELN fueron a Venezuela, a México, para reunirse con el gobierno de Colombia y otros 6 países y ahora están en Cuba. Felizmente para el pueblo colombiano y para toda América Latina y el Caribe, la mesa de diálogos cerró su tercer ciclo hace unos pocos días aquí en La Habana, con importantísimos acuerdos sobre el proceso de participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz y el cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Pero a pesar de ese desarrollo en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, ¿sigue la postura de Estados Unidos contra Cuba? Canel respondió: efectivamente. Sin embargo, Estados Unidos no ha cambiado una coma de su argumentación para mantenernos en la espuria lista. Yo me imagino que los especialistas que luchan verdaderamente contra el terrorismo deben estar avergonzados. En cuanto a Cuba, actuamos apegados a una ética, ajustados a los protocolos que firmamos. Somos una nación que cuando empeña su palabra la cumple. Y somos una nación con una dolorosa memoria cargada de víctimas del terrorismo. Parece evidente que, a diferencia de Obama, la administración demócrata de Biden no ha optado por relajar las sanciones y el bloqueo contra Cuba y mantiene casi la totalidad de las medidas de Trump. ¿Por qué esa diferencia entre dos presidentes demócratas? Canel respondió: es una interrogante muy frecuente y lógica. Se la plantean incluso los políticos estadounidenses. Descifrarla conllevaría tal vez a una comprensión más completa sobre las características y rejuegos del sistema político estadounidense. También quedó claro que ha habido una apuesta por el colapso de la economía cubana desde que el actual gobierno llegó al poder. Eso explica el reforzamiento del bloqueo durante la pandemia y las declaraciones engañosas sobre una supuesta revisión de la política de Trump, mientras se aplicaban con todo rigor los elementos más dañinos y representativos de esa política. La
perversidad es el recurso de la política imperial cuando encuentra a un adversario que no se rinde. Republicanos o demócratas han sostenido esa política desde hace 200 años, comentó. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.